¿Qué tal? En esta parte vamos a abordar el tema de los flip-flop. El flip-flop, que también se le conoce como bistable o como multiplicador, es un dispositivo que vemos en el lado derecho. Tiene tres entradas y tiene dos salidas en el lado. Aquí vemos particularmente el ejemplo de un flip-flop que se conoce como JK, que por eso dos entradas se llaman de esa manera. Hay una tercera entrada que es la señal de reloj. Tenemos las dos salidas que se denominan como K y K negativa. ¿Qué características tiene el flip-flop? Bueno, como se le menciona acá, tiene un par de salidas, pero acá entre paréntesis dice una es complementada de la otra. Esto quiere decir que si que K vale 1, entonces K negativa va a valer 0 y viceversa. Si vale 0, entonces K negativa valdrá. De hecho, esto es porque hay un inversor de salida de sesgada. A otro punto que tenemos que considerar con el flip-flop, que es que tiene dos posibles estados en la salida. Cuando uno escuche el concepto del estado de flip-flop, se referirá a los valores que tengan las salidas y que negada esto quiere decir. Por ejemplo, si que K es igual a 1 y K negativa es igual a 0, esto representará a un estado. Si K vale 0, que negativa vale 1, esto representará otro estado. Por eso dice que acá tiene dos posibles estados. Usualmente a estos estados se le llama set y a otros se le llama reset. A otro respecto a flip-flops es que y de los enteras es que cuando uno modifica uno de la entrada a otro, dos entradas, particularmente J y K o S y R es un tipo de flip-flop, pues entonces los valores en las salidas van a cambiar y cambiar los valores en las salidas representan cambiar el estado. También hay que mencionar que el flip-flop es un dispositivo síncrono porque trabaja o hace estos cambios en relación a la señal que está acá en medio de la otra entrada, ya que habíamos mencionado que se le conoce como la señal del reloj, es decir, a esos movimientos a la salida se van a dar cuando la señal de reloj se lo indiquen al flip-flop. Analizaremos el flip-flop que se conoce como disparo por flanco. Acá en la parte de abajo vemos un pulso de una señal cuadrada y vemos que cuando la señal cambia de abajo hacia arriba se le conoce como flanco de subida. De manera complementaria, cuando la señal cambia de nivel a otro al nivel bajo se conoce como flanco de bajada. Entonces el flip-flop se va a disparar ya que sean en el flanco de subida o en el flanco de bajada. Acá tenemos dos flip-flop de los más comunes que es el señor y este que es el JK. Nos damos cuenta que ambos tienen sus respectivas entradas como sus nombres SR y JK. La señal de reloj y la salida tienen inmediatamente acá y a su completando que es la negativa. Entonces las diferencias, eso vemos que a ver un momento. Comenzamos con el flip-flop SR disparado por flanco, como mencionábamos, se disparan en el flanco de subida o en el flanco de bajada. Acá tenemos dos imágenes de flip-flops en el donde podemos observar que la única diferencia que existe es que en el flip-flop del lado derecho aparece un inversor después de la entrada del reloj, y bueno, eso nos indica que el flip-flop se va a disparar en el flanco de bajada. En el izquierdo esta imagen del flip-flop SR también disparado por flanco, pero el hecho de no aparecer en ese inversor aquí en la entrada del reloj nos damos a entender que se dispara en los flancos de subida. Aquí tenemos al flip-flop SR, tenemos la tabla de verdad. Entonces SR con sus cuatro combinaciones 01, 010 y 11. Tenemos que trabajar con los flancos de subida y tenemos los cuatro posibles estados, que el primer estado es el estado de igual cuando en las entradas S y R se tiene 0 en S y R 0. Esto es que cambiamos a uno de estos estados valores porque el SR y S
tiene que valores diferentes previo a esto. Lo que dice en el estado que recordaremos son valores que K y K negativa no van a cambiar o van a tener el mismo estado que negada en el mismo estado. Por ejemplo, imaginemos que K tenía el valor de un negada del valor de como se provoca ocasionalmente, pero en ese intervalo de tiempo entre el flanco de subida del reloj producimos a S con 0 y a R con 0. Será un flanco de subida. Como este estado nos dice va a permanecer igual, entonces quiere decir que después ese flanco de subida que va a seguir valiendo 1 y negativa va a salir valiendo 0. El caso complementario, si antes ese flanco de subida y negada valía 0, que valía 1, e independiente de lo que SR lo pusimos los dos a ceros antes de la subida del flanco de subida, cuando se da entonces el estado va a permanecer igual, que negada va a valer 1 y va a valer 0. Por eso dice que acá en la columna del reloj que está en el estado es indiferente, por lo que importa si es el flanco de subida o bajada en cualquier instante de la C del reloj en el estado, que no va a cambiar, que cuando pasa vamos en segundo cuando el 0 vale R, un flanco de subida de la señal del reloj. Entonces provoca que el estado de Q va a valer 0 y K va negada va a valer 1. En el estado de Z, cuando se vale 1 y R vale 0, en los flancos de subida se va a cuestionar, por lo tanto, 1 que va a valer de 1 en negada, va a valer de C, 1 en la negada de C, 0. Finalmente, en lo que tenemos cuando subimos dos entradas a nivel alto de S y la S como sin flanco de subida, se dice que el estado no válido, y por estos signos de interrogación, por lo que se va a generar es lo que tanto que va como va negada hay niveles altos, de lo cual en cierto modo compromete el flip-flop. Si dice que vale es necesariamente por ese inversor es negada diferentemente cero y viceversa. Vamos a ver el ejemplo en la abajo. Entonces lo que vamos a decir en el estado de reacción es decir que la negativa les va a encender. Cambio, entonces le damos play en la simulación, se debe de mantener en el estado 1. Damos play y vemos como el hecho de tener en 0 nos mantiene al flip-flop SR en este estado. Finalmente paramos la simulación y vamos a poner
los dos en el alto. Recordemos que esto va a provocar que tanto como que negada, sin lo cual hemos dicho que el estado no válido porque siempre las salidas deben ser complementarias. Damos play y vemos como tanto que negada en el estado no válido van a encender. Entonces vamos a ver un ejemplo donde tenemos en la parte superior a la señal del reloj tenemos 1, 2 y 3, 4 impulsos y nos vamos a fijar únicamente en los flancos de subida. Recordaremos que la señal y SR pueden estar cambiando durante todo ese tiempo, pero nosotros no vamos a concentrar en los flancos de subida. Acá, por ejemplo, la entrada S tiene un valor de 0 y la entrada R también tiene ese mismo valor, o Q en el caso que vale C en la salida y tiene negada vale 1. Bueno, cambiando la señal cuando el tiempo empieza a avanzar y cuando da el flanco de subida, tenemos que observar los valores que tienen S y S y R. Ese instante vemos que S y R vale 0, y si recordaremos S0 y R0 no provocan cambios en las salidas. Por eso Q vean como en ese instante y después se mantiene en 0. Para el caso de Q negada que estaba en 1, esa combinación de 0 en las entradas también va a permitir que siga manteniendo ese valor porque la tabla de verdad así lo establece. 0. No provoca cambios en el estado y recordaremos que el estado es la combinación de valores de que el legal, como podemos observar en este trayecto de tiempo, R cambia, pero el flip-flop no va a cambiar su estado. Se hagan cambios en las entradas. Si que no se ha todavía presentado un flanco de subida, por eso vemos como aunque R ya mantuvo el nivel de 1 acá, las entradas siguen los mismos valores. Q0 y Q negada 1, entonces ponemos atención en el segundo flanco de subida que es en el que estaba la línea amarilla punteada y vemos que ahí sí S vale 0 y R1, entonces se tendrá que condicionar la salida cuando tenemos a S en C y R1 que es la segunda fila que tenemos en la tabla de verdad es el C1 y R1 ya en el flanco de subida, entonces se va a ocasionar el estado de reset que implica que Q va a valer 0 y que K negada va a valer 1, pero es la coincidencia que vale C y que negada vale 1, por lo tanto entonces se va a mantener en el mismo valor que K va a seguir valiendo 0 en 1, negada va a seguir valiendo 1 hasta el siguiente flanco de la subida. Luego vemos que también en el estado del trayecto vean como S y R cambiaron, pero nuevamente nos debemos de fijar en los flancos de subida y la señal de reloj y ahí es donde tendremos que evaluar. Ahora vemos que S vale ese tercer flanco de subida y que R vale C. Si vemos la tabla de verdad S1 y R0 en el flanco de subida va a provocar en el estado de 0 y eso se da cuenta que tenemos que valer 1 y negada vale 0. Esto vean que hasta el tercer flanco de subida que pasa abajo en el alto por el estado de set, esto es un porque negaba que vale a pasar a 0 porque es el estado que negaba vale 0. Nuevamente vemos que ese trayecto de tiempo tanto como R como S cambiaron de valor, pero nos debemos de fijar en el flanco de subida que se presenta en el cuarto impulso en ese instante. Ahora sí que evaluar S vale 0 o R vale 1 y ya sabemos que esto nos va a provocar el estado de reset. En el estado de reset que debe valer 0, por eso vean que vale 1 y pasa a 0 en el estado de reset debe valer 1 y como venía en el 0 pasa a 1. Ahora vamos a ver el flip flop más común en el JK disparado por flanco
la tabla de verdad de flip-flop JK, a diferencia de la SR. La única diferencia que muestra es el estado de 11. Vemos como 0, 0. Si es una permanencia de estado, no hay cambios. 0, 1, reset 10, set, pero vean como 1, que era un estado no válido en el estado prohibido cuando se daban los flancos de subida, la señal del reloj. Ahora vean cómo a provocar un estado de basculación. Es como si tuviéramos un semáforo de tren que está en rojo, de verde, y se apaga el rojo, prende el verde, se apaga el verde, prende el rojo, y de manera continua. Ese es el estado de basculación que presenta el flip-flop JK. Bueno, aquí que tenemos nuevamente un ejemplo de un diagrama de tiempos donde analizamos el flip-flop JK, y donde el objetivo es que nosotros veamos cómo se da el estado de basculación. Tenemos la señal de reloj en la parte de arriba, que el color que tenemos rojo, igual 4 impulsos para evaluar esa señal. Tenemos la señal JK, tenemos la señal salida y que negada, bueno, que pasa en el primer flanco de subida, que es acá en el 1. Nos podemos dar cuenta que en ese instante de mismo tiempo de JK vale 1 y JK vale 0. Por lo tanto, sabemos que esto provoca en el estado de set y que venía en el 0. Pero como ese estado instante se provoca en el estado, entonces pasa uno. Vean como ahora negada venía en 0, en el estado que se provoca 0 es sesgada, por lo tanto sigue en el estado de valor. Hay cambios en la señal, si hay uno o no nos interesa. Bueno, vamos a fijar cuando se debe el segundo flanco de subida, que acá vean cómo exactamente es el flanco de subida. J pasa a 0 y K pasa a 1 en esa combinación de 0 de J y en un de K. Veamos ocasionar el estado de reset y recordemos el estado de set de J0 y K1. Nos provocará que haya un 0 y una K negada, haya 1, por lo tanto vean como K venía en el set, por eso estaba en el estado de Z, ahora pasa a 0, y finalmente negada, que venía en el 0, a estar ahora en el estado de reset. Va a pasar a otro nivel alto perfecto. Seguimos en el instante de tiempo y vean ahora que va a pasar. Nos vamos al tercer flanco de subida. En el tercer flanco de subida, vean como J, que venía en 0, pasa a 1, 1K, y se mantiene en 1. Si vamos a la tabla de verdad J y K, nos damos cuenta que cuando el flanco de subida en la señal de reloj se alcanza, entonces vamos a provocar la basculación, es decir, el intercambio de valores. Por lo tanto, como J vale 1 y K vale 1, entonces K, que venía en el 0, va a bascular, o sea, va a cambiar al valor, va a pasar 1, y K negada, que venía 1, va a pasar a 0. Perfecto. Cambiaron el valor, por lo tanto, como negada, que cuando vean a volver a cambiar el valor, recordaremos que mientras K permanezca en el estado alto, el flip-flop va a bascular, y esto lo podemos ver en el cuadro de impulsos en el flanco de subida. Veamos que J y K siguen manteniendo el valor del modo que venías en un, vas a tener que bascular, vas a pasar a 0, y K negada, que venías en 0, vas a pasar a 1. Este proceso se va a repetir en cada flanco de la subida de señal de reloj, siempre y cuando recordemos que J y K permanezcan en el estado alto. Para terminar, vamos a ver en el funcionamiento de flip-flop JK. Tenemos la entrada de J y tenemos la entrada de K, tenemos la salida de K y tenemos la salida de Q negada. J de valor 1 y K en el valor de 0. Tenemos que provocar el estado de Z
vemos la simulación que sucede, paramos la simulación y ahora invertimos, ponemos a en cero y damos play. Ahora debemos de ceder y negada, debemos estar en cero y en el estado de reset. Continuamos. ¿Qué pasa si nosotros ahora ponemos en K? También tenemos a J en cero y K en cero. Recordemos que esto no da cambio. Cuando damos play se debe mantener en negada y que en cero. Ahí está. Finalmente vamos a provocar ese estado de basculación que es lo que hace diferente a flip-flop JK. De los demás tenemos que en J1 damos de que JK1 cuando damos play va a estar basculando y cuando alterando los valores de K y de K. Negada acá arriba de 1 a 1.